El tema de esta visita monográfica en el Museo de León es la eternidad, un concepto que, pese al paso de las diferentes culturas, de las diferentes creencias religiosas, permanece de una forma bastante constante en todo el recorrido. Vamos a ver cómo este concepto se basa generalmente en que existe una vida terrena, que tiene un principio y un final, y que a partir de ella pasamos a un mundo diferente, a un mundo supraterrenal, que es eterno, que no tiene ni principio ni fin. Nuestra primera parada es en este yacimiento neolítico procedente de la zona de la Candamia. En el cuarto milenio antes de Jesucristo ya los pueblos, las poblaciones, empezaban a asentarse en lugares con voluntad de permanencia. Sus enterramientos, sus necrópolis, no solo contenían los elementos que intentaban acompañar al difunto en la otra vida, sino que hacían que estos no solamente fueran útiles, sino también bellos, que tuvieran una voluntad de permanencia en el tiempo. Por eso las piezas ya no solo están simplemente desbastadas, sino también pulimentadas. Esta lápida romana procedente de la muralla de León nos muestra las constantes del lenguaje funerario de las lápidas romanas. En ella tenemos pues, la inscripción latina, por supuesto, tenemos también símbolos de la vida ultraterrena como el sol, las estrellas o la luna, también alusiones a las rosáceas, símbolo de la eternidad, o a las plantas de hoja perenne. Pero sobre todo tenemos estos arcos de herradura. El arco de herradura, fruto de la combinación entre las dos figuras básicas de la geometría, el círculo y el cuadrado, es una forma de indicar el paso de la vida terrena a otra vida ultraterrena, a otra vida eterna, sin fin. La cultura badiniense se desarrolló en la zona de los picos de Europa desde antes de la llegada de los dominadores romanos y coexistió con ellos durante varios siglos. Aunque su romanización fue simplemente superficial debido a que habitaban una zona abrupta, una zona de poco interés para el imperio, sí aceptó algunas de las constantes de la cultura romana, entre ellas la existencia de lápidas funerarias. Tenemos aquí un buen ejemplo de esta asimilación de los modelos latinos por parte de la cultura badiniense, alusiones a las hojas perennes, alusiones a los árboles también de esa hoja perenne que significa un poco la inmortalidad, la vida eterna, y también a la cultura local, a la cultura de los propios badinienses, como el caballo asturcón. El famoso mosaico de Hilas del siglo IV, procedente de la villa romana de Quintana del Marco, nos ilustra sobre cómo la idea de inmortalidad, la idea de eternidad, fue transmitida desde el mundo griego al mundo romano y continuó en lo que sería la cultura occidental. El mosaico nos muestra cómo el escudero de Hércules es arrebatado al Olimpo, es llevado a la vida eterna por las ninfas. Vemos cómo tras ellos surge el laurel, una planta de hoja perenne, símbolo de esa inmortalidad, de esa vida eterna, y cómo se mantiene ese concepto de que los dioses, los que habitan el Olimpo, los que ya viven en la eternidad, pueden transmitir esa inmortalidad, esa vida eterna a sus elegidos. La Basílica de María Alba de la Ribera marca el paso entre la cultura romana, la cultura latina y el nuevo mundo visigodo, el mundo ya de cultura cristiana. Entre los restos encontramos lápidas de raigambre latina con sus inscripciones o sus alusiones a los árboles de hoja perenne, símbolo de la inmortalidad, de la eternidad, como hemos visto. La basílica se construyó sobre los restos de unos mártires del siglo II, 13 esqueletos, una alusión muy concreta pues, a Cristo y los 12 apóstoles, o San Marcelo y sus 12 hijos, también martirizados. Lo que vemos en esos restos es esa alusión a que el cuerpo debe permanecer lo más completo posible, pues ya no estamos en el mundo romano, que podía incinerar, por ejemplo, a sus muertos. Aquí tenemos que resucitar en cuerpo y alma, y también tenemos esa idea repetida del arco de herradura que hemos visto anteriormente, el arco que permite el paso entre esta vida y la siguiente y que figura en la cabecera de la basílica.
La representación de los personajes sagrados en el románico siempre hace referencia a un mundo eterno, a un mundo sin tiempo. Estos personajes, como el Cristo de Carrizo, las vírgenes que hacen de trono de Cristo, o los personajes que acompañan en la Pasión, siempre están en un plano diferente al del mundo terrenal, siempre están muy por encima de los mortales. Son personajes hieráticos, de expresión solemne, que nos miran desde un mundo sin tiempo, desde un mundo eterno. Las tres culturas monoteístas, las culturas del libro, convivieron durante muchos siglos en León. Tenemos restos, por ejemplo, de la judería de Puente Castro, como esta lápida funeraria, en la que con esta extraordinaria caligrafía pues se nos hace ver, como sucede en la cultura cristiana, que esta vida no es el final, que después de la vida terrena llega una vida eterna en la que habitamos en la eternidad. También tenemos restos de la escultura musulmana. Esta lápida funeraria de la zona de Boñar también incide en este mismo aspecto. La vida terrena, a la que no hay que aferrarse, continúa en otro mundo que no tiene fin. Esta tabla de finales del siglo XV, realizada por el maestro de Palanquinos, ilustra un episodio de los comienzos de lo que sería el mundo eterno, el mundo dividido entre el cielo y el infierno. Las fuerzas celestiales, las fuerzas comandadas por el arcángel San Miguel, expulsan del cielo a los ángeles rebeldes, a Lucifer y a todos sus acólitos. Vemos alusiones al mundo que no tiene fin, al mundo eterno, en, por ejemplo, el fondo dorado, el fondo que significa un espacio sin tiempo, sin medida. Y en la parte baja vemos cómo nace el concepto de infierno, otra manera de entender una eternidad de dolor, una eternidad de castigo para los que osan desobedecer las leyes divinas. Esta ménsula del siglo XVI, procedente de la Catedral de León, ilustra una de las metáforas, una de las alegorías referidas a Cristo menos conocidas. El pelícano es un animal al que se suponía la facultad, la característica de alimentar a sus crías con su propia sangre. Cuando no encontraba alimento, se golpeaba el pecho con el pico de una extraordinaria dureza, provocaba heridas y con la sangre de esas heridas alimentaba a las crías. También los padres de la Iglesia utilizaron este símil, esta metáfora, con el concepto de resurrección. Se suponía que esa misma sangre, vertida sobre las crías que hubieran muerto, podía facilitarles la resurrección, una nueva vida. Este es el boceto que Antonio González Velázquez realizó para decorar lo que hoy es el techo del comedor del Palacio Real de Madrid. En él contrapone dos ideas: la monarquía española, representada por los reyes católicos, y el Olimpo, el monte en el que habitan los dioses eternos, representados por Hércules, por el, se supone, fundador de la monarquía española. Se intenta dar a esa monarquía, a esta monarquía española, ese viso de autenticidad, de eternidad, que le hace hundir sus raíces en unos dioses míticos y también proyectarse en el futuro, en un futuro que se supone que no tendrá fin o que por lo menos durará durante muchísimos años.